¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Muy buenos días. En este momento me encuentro en el Parque Sucre, ciudad de Riobamba, frente al Colegio Maldonado. Estimada Pilarcita, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado, buenos días, compañero? ¿cómo le va? Buenos días. Hola, compañeros. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Quién es Yo soy Pilar Fernández? Angelita del Pilar Fernández Falconi, hija de padres obreros que influenciaron la propuesta de vida de mi persona para luchar por los derechos de los trabajadores, de los pueblos, de las nacionalidades y sobre todo de las mujeres. Soy una mujer... Se ha dicho que se ha inculcado. Sus padres fueron dirigentes sindicales, participaron en una organización social, política. ¿Podrías comentar un poco? Claro, mi padre Ángel Fernández, mi tío José Fernández, mi madre Blanca Falconi, junto con otros líderes sindicales, más bien dicho obreros, trabajaron para formar el primer sindicato de la fábrica El Prado, que unido con los sindicatos de la Internacional y de otras organizaciones y fábricas del Ecuador, trabajaron ¿Dónde para queda esa fábrica? Quedaba, ya no existe. Gracias a ese esfuerzo de los trabajadores del país, se logró el Código de Trabajo en 1935, si no me mal recuerdo, pero esas vivencias de mis padres nos trasladaron consiguiendo que luego varias organizaciones se vayan fortaleciendo, el Comité de Empresa de la Empresa Eléctrica, el Comité de Empresa de la Cerámica, de la fábrica Cemento Chimborazo, que eran fuertes, formando una gran organización a nivel provincial. Antes de avanzarnos en esto, entonces podríamos decirnos, su familia proviene de las primeras sindicatos a nivel nacional que crearon de los obreros aquí en el Ecuador, y también parte de los primeros sindicatos agrícolas que formaron también en las haciendas, como decirnos en Pisillo, en Cayambe, como decirnos acá, Primer Federación Agrícola de los Trabajadores de Galtileime, en ese entonces, estoy hablando de año 45, 46, así es, por ahí más o menos. En esa época yo aún no nacía, pero luego los recuerdos, las vivencias de mis padres y de la familia en general, que estuvo luchando por esos esfuerzos colectivos de lograr que se consigan los derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras, hizo que naciera en nuestros espíritus, de mí, de mis hermanos, y todos somos personas que proseguimos la lucha de nuestros padres. ¿Hace cuánto tiempo está vinculado a la organización social usted, Pilarcita? Bueno, yo creo que desde cuando estuve en el colegio, Colegio Nacional de Señoritas Riobamba, cuando conjuntamente con muchas otras compañeras propiciamos que el Consejo Directivo del colegio apruebe que se forme la primera liga estudiantil. No fui candidata porque yo me retiré del colegio. Pero ¿Eso a qué tiempo estamos hablando, más o menos? Estamos hablando del año 70, 68, 69. Antes de que haya derecho de las mujeres a la votación. No, porque ya había eso. Yo lo que estoy diciendo es que desde los años estudiantiles, en los años 62 al 69, yo ya era parte de una lucha de las mujeres para conseguir que tengamos igualdad en las representaciones estudiantiles, porque generalmente había las ligas estudiantiles del Colegio Pedro Vicente Maldonado, del Cisneros, del Juan de Velasco, pero no había de las mujeres, y nosotros... Ahí es donde quiero preguntarles, Pilarcita. Usted se refiere de que no habían derechos, igualdad de derechos de las mujeres en ese entonces, ¿no es cierto? Estamos claros en eso. Y si es que es eso, ¿en qué momento la Matilde Hidalgo logra tener derechos diferentes de las mujeres? Bueno, eso fue mucho más antes. Más antes. Es una lucha muy fuerte de pocas mujeres que enarbolaron esa bandera de exigencia para que todos y todas tengamos los mismos derechos, y ella se presentó a las elecciones para votar y fue aceptada. Esa propuesta de ella es la que nos ha permitido el que las mujeres vayamos conquistando mayores derechos. Ahora en la Constitución y el Código de la Democracia reconocen y les obligan a que todos los partidos políticos presenten equidad de género.
Bueno, compañero, hay que aclarar que todas las conquistas en función de los derechos colectivos y particularmente políticos de las mujeres es la consecuencia de la lucha permanente de las organizaciones. Entonces tenemos que referirnos primero a los antecedentes, en donde hemos ido desde como le digo, desde el colegio, luego en la universidad con el Frente Democrático de Mujeres, posteriormente en los barrios con los centros maternos infantiles, de los cuales yo representé a 21 centros de la provincia. Usted también fue autoridad con todas las organizativamente, compañero, le estoy diciendo que primero los antecedentes son la formación organizativa que fue luchando por los derechos, y en este tema de los derechos políticos hemos ido avanzando con la ley de cuotas que fue aprobada en el Congreso hace muchos años, y esa ley de cuotas ¿a qué se refiere esa ley? Esa ley de cuotas establecía que en las listas de candidatos por lo menos entre el 5% de mujeres, y fue gradualmente subiendo al 10, al 15%, llegamos al 25%, y ahí exigimos para que haya la paridad, es decir, 50-50 como lo es hoy. La ley de derechos a la violencia contra la mujer, ¿a qué año apareció? Eso es una lucha de muchísimos años, hay historias de mujeres que han trabajado sobre esos temas, pero que no han sido consideradas y no han sido visibilizadas. María León, por ejemplo, una mujer luchadora que contribuyó en estos espacios de demanda de derechos cuando se pretendía cobrar los diezmos que eran impuestos en nuestra provincia, y ella junto con Fernando de Aquilema iniciaron, pero es una mujer invisibilizada porque casi nunca se habla de ella. Por lo tanto, los derechos han sido conquistados con la lucha y el esfuerzo. Como restos de derechos también de los trabajadores, de los obreros, de la juventud y de los pueblos. Particularmente este tema que usted toca en los derechos colectivos, en los derechos de los pueblos y nacionalidades, en los derechos de las mujeres, hemos tenido una lucha y seguimos en esa lucha para ir acabando con la discriminación que particularmente afectaba al sector indígena. Para avanzarnos, Pilarcita, el tiempo es lo que lastimosamente nos apremia. Y usted fue la autoridad también aquí en provincia de Chimborazo. Sí, tuve la oportunidad de ser concejal alterna, pero actué también y luego pues tuve la posibilidad de ser consejera provincial, y también con mucho gusto y satisfacción recuerdo cuando fue electo como diputado nacional el compañero Jaime Hurtado González, que nos dejó el gran legado de su vida, de su trabajo en función del pueblo. Fui alterna también en la lista, que eran 8 alternas. Usted es militante convencido desde un inicio en el MPD, ahora que es Unidad Popular. ¿Usted ha sido fundadora del MPD? Claro, juntamente con mi hermano, que ya no vive, José Fernández, con mi hermana Anita Fernández, mi familia entera contribuyeron a la formación del Movimiento Popular Democrático. Entre las conquistas alcanzado ya en el ámbito político como MPD, entre las que usted se acuerde, ¿podría nombrarse? Las conquistas fundamentales que ha tenido el Movimiento Popular Democrático es luego de la lucha de los maestros y educadores a conseguir nuevas leyes que permitan la equidad, como por la que hoy está vigente, que es una lucha continua de lo que era el MPD y hoy es Unidad De lo que Popular. yo he escuchado mucho de su intervención es que el MPD en ese tiempo, cuando tenían diputados, ha conseguido también la universidad aquí en Chimborazo. Ese es uno de los hitos más importantes que ha tenido nuestro partido, por cuanto llevamos al Congreso Nacional a personalidades tan importantes como María Eugenia Lima, como don Norberto Maldonado, quien encabezó y presentó el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Chimborazo, porque antes contábamos con la extensión de la Universidad Central, y por lo tanto con la lucha de los estudiantes, de los trabajadores conscientes. Ahí yo tuve la oportunidad de participar juntamente con muchas compañeras que viajábamos inclusive a Quito, 7, 8 carros de estudiantes a las barras del Congreso para que se logre
la aprobación de este proyecto que trataba de ser impedido por los social cristianos particularmente. Entonces nosotros podemos decirnos, el MPD no es que solamente tira piedra, quema llanta, como se han catalogado, sino que también propone y sacan. Hay conquistas importantes para la ciudadanía, para los pueblos del Ecuador, principalmente para los pueblos de Chimborazo y de Riobamba. Exactamente, de mala manera, tratando de desprestigiarnos, la derecha corrupta siempre nos ha atacado diciendo que somos tirapiedras, que somos los vandálicos. Hemos sido artífices de muchas acciones que han permitido que las mujeres particularmente tengamos la posibilidad de lograr espacios de igualdad. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Consejo Cantonal con la compañera Nelly Chávez, promulgamos la funcionalidad de la Comisión Especial de la Mujer y la Familia con participación ciudadana cuando jamás se hablaba de esto, y las organizaciones fuimos parte de esto para proseguir con la construcción de una agenda política de mujeres que permita interactuar entre las autoridades, la institucionalidad y las organizaciones de mujeres de los barrios. También hemos estado en la dirigencia de la Federación de Barrios, ayudando y propiciando propuestas de todos los sectores a las autoridades del gas municipal, y por lo que se ha conseguido muchas obras en los sectores populares. Solamente ejemplos concretos, Pilarcita, que se acuerde usted durante el tiempo de su lucha que ha conseguido para sector barriales, que por cierto también ha sido reconocido día de ayer o anteayer aquí por el municipio de Riobamba. Sí, exactamente, la organización nuestra nos ha impulsado y apoyado nuestras propuestas a través de la dirigencia de los barrios. Puedo decir con mucho orgullo que por muchas oportunidades he sido parte de la directiva del Comité Promotoras del Barrio San Martín, en donde todas las obras y cuestiones importantes para la colectividad, el equipamiento comunitario, han sido logrados en base de ese esfuerzo que hemos liderado y que ha sido contribuido por autoridades sensibles a nuestra causa. En los diferentes barrios hemos venido trabajando como en los barrios nororientales, en donde la propuesta para el alcantarillado de 11 barrios, en donde agrupan a más de 15.000 moradores, tiene que darse, existiendo ya los proyectos, los estudios, pero que el presupuesto municipal no se lo da. Por lo tanto, hay otras acciones que hemos venido generando en diferentes sectores barriales, y sobre todo la concienciación sobre los temas sociales, nacionales, locales, para que con fuerza empujemos una propuesta de cambio. Ahora que usted va a ser asambleísta, ¿cuáles son las propuestas que llevará Pilar Fernández de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, terminaba diciendo lo de la municipalidad. Tuve la suerte de ser vicepresidenta del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en representación de género, donde generamos también la posibilidad de elaborar la ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia, la agenda cantonal, y dentro de ello la casa de acogida, una de las instancias sumamente importantes que sirven para la reparación de derechos de las mujeres que han sido violentadas y para sus hijos e hijas menores de edad. Tenemos más o menos un nuevo estilo de vida, un número, tal vez la violación de género, violación de derechos de las mujeres, tal vez usted aquí en Riobamba, en Chimborazo. Hay un altísimo nivel de violencia. Según los estudios dice que 6 de cada 10 mujeres en cualquier etapa de la vida hemos sufrido violencia, y por lo tanto eso no es privativo del país, sino también es parte de nuestra vivencia aquí en Chimborazo, y por ello hemos venido combatiendo a través de estas normativas que exigen presupuesto del gas municipal del Estado. Por ejemplo, la ley para la erradicación orgánica para la erradicación de la violencia fue decretada, fue elaborada por las mujeres y fue presentada en la asamblea anterior, donde se la aprobó. Sin embargo, el presupuesto no está dado. Hay una mínima Existen cantidad, derechos importantes reconocidos, pero sin presupuesto. No hay presupuestos adecuados. Imagínense que se crea... ¿De quién depende el presupuesto? Del gobierno, pues. Del gobierno central. La asamblea solamente analiza y aprueba o desaprueba un presupuesto. Pero es entonces ahí donde nosotras, que estamos propiciando la posibilidad de llegar a la asamblea,
estamos empujadas por organizaciones que van a ser las que van a exigir estos derechos con nuestra propuesta en leyes y en el mejoramiento de las leyes, como la que estoy hablando. ¿Alguna otra propuesta más? La otra propuesta fundamental es la reforma a la ley de la educación superior, porque no es posible que solamente en nombre se diga que hay gratuidad de la educación cuando esta no se cumple, cuando se ponen una serie de trabas, de impedimentos para que la población juvenil pueda... La Ley Orgánica Integral de Educación Intercultural Bilingüe también tiene que ser reformada en la parte pertinente, y que el reglamento que ya emitió el presidente de la República sea derogado, el reglamento, porque se va contra la Constitución y contra la ley. Es decir, el Pilarcito les llevaría a que sea derogado el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque contradice a la ley orgánica esta. Así ¿En qué parte, o cuál, en todo caso, es integral o cierta parte del artículo del reglamento nada más? Pues hay algunos temas que tienen que ser derogados integralmente para que una nueva propuesta de reglamento se ajuste a lo que dice y establece la ley. Otra cuestión que nosotras creemos y que no estamos alejadas de nuestra lucha de las mujeres contra la violencia es ir propiciando la posibilidad de trabajo y empleo para las mujeres jefas de hogar, la vivienda para las mujeres jefas de hogar. Ya hay una ley para la vivienda de interés social, pero tiene que ser aplicada con un reglamento que permita el acceso más fácilmente a las mujeres que viven esta violencia en todos los aspectos. Creemos que en el área rural hay un alto nivel de desnutrición crónica infantil que está determinado. ¿Qué hacemos frente a ello? Frente a ello, nosotras somos parte de la Mesa Ciudadana para la Prevención y venimos trabajando, logrando primero conseguir las estadísticas de todos los estamentos, como es el Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil, el MIES, para que estableciéndose la cantidad, la estadística de quienes están los niños. Pero en este momento ya tiene usted sobre eso. De 0 a 2 años hemos logrado ya esa información, para que entonces con eso vamos a hacer un pedido, un mandato al gobierno cantonal, que tiene la responsabilidad, a los gobiernos. Ahora que usted va a ser la asambleísta, ¿no va a reformarse algunas leyes también en esta materia para que haya mayor asignación presupuestaria? Salud Pública, el código de la salud, ley de seguridad social. El Código de la Salud tiene que establecer normas y competencias que permitan que todas las instituciones del Estado apunten a resolver este problema de la desnutrición crónica infantil, porque si no lo hacemos, al cabo de unos pocos años vamos a tener una población con alto déficit de desarrollo cognitivo. ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas vamos a tener? Ese es un problema de salud pública. Aparte de esto, señor Yacu Pérez, se ha planteado reactivación económica tanto en el parte urbana, también en el parte rural. ¿Qué llevamos como asambleísta para que eso se ejecute? ¿O qué va a hacer en la asamblea? Estamos seguras que la violencia que se genera de género se sustenta en la estructura débil, en la estructura que afecta a los derechos, que es la estructura del Estado. Pasando de la violencia del género a las propuestas para el desarrollo del parte rural, parte urbana. Pero primero tenemos que entender que la violencia es violencia estructural, que los demás temas que se vienen confluyen para que se determine tipos de violencia son parte de la pobreza, del desempleo, de la inequidad en todas las acciones, de esta falta de justicia para los casos de violaciones, de femicidio, etc. Y la migración interna y externa. Entonces, en el femicidio, por ejemplo, tenemos que impulsar, pues. En el femicidio, por ejemplo, ¿qué va a hacer usted en la asamblea? Bueno, es que no es del femicidio, es del tema general estructural de la violencia, que en la ruta de la violencia, desde la primera palabra grosera contra la mujer, contra la niña, sigue la violencia física hasta que llega al término, a la cima más alta de la violencia, que es el femicidio. Y que hoy, más que nunca, tenemos que combatirlo por esta inseguridad que vive el país, cuando hay femicidios directamente relacionados con las mafias, con estos sicariatos, etcétera, víctimas colaterales, niños. Usted que se ha hablado de las mafias y la inseguridad que vive el país, es la primera vez en la historia de lo que pasa en el Ecuador, que es lo que estamos viviendo. ¿A causa de qué se debe eso?
Bueno. El narcotráfico, por ejemplo, está institucionalizado en el poder. El crimen organizado ya no está solamente una delincuencia común, sino es una crimen organizada que controla las cárceles, por ejemplo, que controla el poder político, poder judicial, incluso en el Ecuador. Frente a ello, ¿qué va a proponer el señor Bueno, Pilar yo Fernández? creo que el análisis de la situación de la inseguridad en el país casi está ya conocido por todos. Lo que tenemos que hacer es buscar alternativas a eso. El gobierno de Yacu Pérez ha puesto como uno de los ejes centrales del plan de gobierno la lucha contra la inseguridad, es decir, luchar por la seguridad, a través de que de la dotación del presupuesto necesario para que las instituciones que constitucionalmente están obligadas a cuidar la seguridad, la vida de las personas, tengan el presupuesto adecuado para la dotación adecuada de armamento, de instrumentos. Policías, militares. Claro, son las dos instituciones del Estado y por lo tanto esa política desde el Estado va a ayudar a que los asambleístas también contribuyamos con nuestra propuesta de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que implemente todas estas obligatoriedades del gobierno para que la lucha contra la inseguridad Contra la inseguridad solamente tiene que ser chalecos, armas, policías, o hay otra política integral. Por eso es que yo decía que esto es estructural, no es un problema, un caso particular. Pero ya enfocando en el ámbito de seguridad, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las integridades? Por eso, siendo integral, siendo estructural esto, tiene que haber políticas estructurales integrales. Pero tenemos y que darle esas obras que, por eso, y esas políticas tienen que ir enfocadas a proveer de educación, de salud, de apropiarse de lo que significa el derecho al trabajo y al empleo, generando fuentes de trabajo, mediante lo que significa el desarrollo e implementación de toda la economía en la pequeña industria, en los artesanos, etcétera. Cuando el pueblo tiene esas condiciones de vida adecuadas, la inseguridad va a desaparecer. Cuando los chicos entren a estudiar y no sean presas fáciles de las mafias para inmersarse en el sicariato, en el crimen, en la redención, cambiaremos. ¿Cuáles son las propuestas del IACU, por ejemplo, para la juventud? Esa, principalmente, la de propiciar los cambios sustanciales en lo que significa la admisión en la educación. Por ejemplo, el IACU se ha planteado, ¿no es cierto?, de que la juventud, para que tenga un ingreso económico, se ha planteado incentivarles a las empresas para que contraten a los jóvenes a 15%. Bueno, ¿y cuál sería el incentivo para que las empresas contraten a los jóvenes, paguen a los jóvenes? Mire, compañero, lo que el compañero Yacu propone es que las prácticas prácticas profesionales de estudiantes que están yendo a salir ya de sus carreras puedan ser consensuadas con los empresarios para que sean pagadas y que además les sirvan como una referencia de experiencia profesional, porque hoy un joven sale de la universidad con un buen título, no tiene experiencia profesional y no es contratado. Entonces, esa es una forma de incentivar. Vamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES está a punto de quebrarnos. ¿Cuál es la propuesta de la Asamblea que van a impulsar? Bueno, primero que nada, el compañero Yacu, él propone el pago inmediato de la deuda del Estado. ¿Reconocer la deuda? Reconocer y pagar la deuda al IES, que sería muy importante. Pero además, ¿él qué propone para que se reactive la economía y pueda haber más afiliados al seguro? Que haya más trabajo y empleo, también generando una política de exigencia de los pagos de quienes vienen adeudando las grandes empresas en grandes cantidades de dinero que fueran suficientes para implementar varias políticas en favor. Por una parte, efectivamente es necesario que el Estado reconozca la deuda y pague esa deuda. Así es. Pero por otra parte, habrá que hacer reforma también a la Ley de Seguridad Social. Tiene que haber alguna reforma, pero que sea la que impida que los gobiernos hagan caja chica del... Más allá de eso, ¿no sería también importante reformarles el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, donde componen el Consejo Directivo? Pero eso es fundamental, porque ahí quienes tienen que estar dirigiendo el Consejo Directivo son los afiliados. Los afiliados, las representaciones de los trabajadores, de los artesanos, de los maestros, de todos los sectores
sectores que conformamos este gran núcleo. Hay una propuesta que dicen que deberían estar al frente del vocal del Consejo Directivo del IES 5 sectores, entre ellos representantes de los jubilados, representantes de los campesinos. ¿Usted está de acuerdo con eso, aparte de los 3 que existen en este momento? Claro, tienen que estar de los campesinos, porque si nuestro país eminentemente agrícola, el sector rural ha sido abandonado, el sector de la agricultura ha sido abandonado, nadie ha puesto los ojos. Aquí viene el otro debate que le pone, hablando del campesino, aquí viene otro debate. Desde una parte, la derecha y los pseudoanalistas dicen que el IACO está haciendo un discurso demagogo, cuando el IACO le dice, le voy a condonar deuda a los pequeños y medianos productores. Dicen, la otra parte, la derecha y los demagogos le dicen, ¿cómo va a ser posible pasar condonando deudas de hasta $10.000 cuando el país está en crisis? Claro, pues es que la derecha, ¿cómo va a estar de acuerdo con una propuesta de favorecer a los sectores populares? Pero cuando se trata de la condonación grande que ha habido de los gobiernos de derecha hacia los grandes empresarios, ahí no se han quejado. Y cuando hay millones de dólares que han sido condonados a las grandes empresas, eso es lo que tendrían que oponerse. Pero lo otro es parte de la justicia social hacia un sector que a través de varias acciones de los diversos gobiernos que no han visto y no han puesto la mirada en el sector agrícola, hoy son víctimas de esta situación de no poder pagar las deudas. Y no se ha tomado en cuenta los temas de la pandemia, cuando se ofreció dar créditos blandos, de bajar los intereses, cuestión que no se la ha hecho. Entonces, claro, a la derecha no le conviene, porque ellos quieren seguir manteniendo su poder político y económico dentro de todas las esferas del desarrollo del país. Pilarcita, para finalizarnos esta entrevista, ¿por qué tienen que votarse los pueblos de Chimborazo, ciudadanía en general, los que ven por la propuesta, el proyecto Claro que se puede, y por la listas 2 para las asambleístas de aquí de Chimborazo? ¿Por qué tienen que votarse? Bueno, yo creo que en base de la reflexión, del conocimiento y de la vivencia de nuestro pueblo de Chimborazo, en que nos ha visto permanentemente estar en la lucha por las reivindicaciones sociales de los sectores populares, de las mujeres, de los maestros, de todos los sectores de los barrios, etcétera, deben considerar que estamos aquí no este momento simplemente aparecemos como figuras, sino que es una lucha y un esfuerzo que venimos realizando en favor de estas propuestas de cambio para todo el país. Por lo tanto, la reflexión, la inteligencia y la capacidad de nuestro pueblo hará posible que podamos seguir adelante y lleguemos a la asamblea para cumplir con estos propósitos, para cambiar la vida. Todo es posible para una vida digna para nuestro pueblo si votamos por Yacu y las listas 2. A propósito, para finalizar también, ¿podría usted nombrarse cuáles son sus compañeros en la lista 2 para asambleístas? Con mucho orgullo tenemos la presencia de nuestra compañera que representa al sector de las mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo, Manuelita Daquilema, en el primer lugar, acompañada por la joven estudiante de la ciudad de Guano. En segundo lugar, ingeniera agrónoma Juliana Guamán. En segundo lugar está nuestro estimado compañero, el doctor Ítalo Belán, acompañado de Matías Manga, un joven estudiante que viene luchando por las reivindicaciones y derechos del sector estudiantil. En tercer lugar está mi persona, Angelita del Pilar Fernández, acompañada de una joven profesional, Génesis Casco, que también viene luchando por los derechos estudiantiles. El compañero Óscar Ortiz, es alterno del compañero Carlos Lema, presidente del Parlamento Indígena de Alausí, quienes en conjunto estamos con una propuesta acorde al plan de gobierno del presidente, que será en los próximos días nuestro querido y estimado doctor Yacu Pérez Rotondo. Mi estimada Pilarcita y todos quienes sintonizan este medio de comunicación, queremos agradecerles por haber acompañado. Ustedes han escuchado la propuesta de Pilar Fernández y propuesta del Claro que se puede. Nos ha acompañado estimado director de la Unidad Popular, candidato también el joven Óscar Ortiz, y otros compañeras y compañeros que han saludado a la Pilarcita, que con
conocen aquí en Riobamba a nivel provincial y a nivel nacional, porque ha sido una de las mujeres luchadoras, no reciente, siempre, así como también Eliacu Pérez, desde hace más de 30 años. Por lo tanto, por la salud, por la educación, por la producción, por la reactivación del agro, por la juventud, por los derechos que corresponde a las mujeres, a los pueblos y nacionalidades, pues ustedes ya saben, vota todos, Yaco presidente. Vamos.